sea el Espíritu de Dios hablando. Padre Celestial, gracias por este lugar, yo lo bendigo, Dios, y yo me pongo en tus manos, Padre Celestial, para que yo sea un instrumento útil, y seas tú utilizándome para que tú traigas aquí a tu pueblo que te ama lo que tú quieres decir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en 1 Corintios, vamos a leer, vamos a ubicarnos en ese texto y vamos a ir pasando pues de varios textos, pero ese va a ser el texto base. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 16. ¿Vale? ¿Listo? Entonces del 10 al 16. Dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe el título de lo que vamos a hablar hoy? Ahí están los afiches. La Biblia, única revelación. O sea, están los afiches. Hoy es marzo 8. Hoy es marzo 15. Y ahí en el afiche, en la programación, dice la Biblia, la única revelación. No sé si a ustedes les ha pasado esta experiencia donde ustedes frecuentemente pueden escuchar a personas que dicen que tienen una relación íntima con Dios, que conocen a Dios por sí mismos, prescindiendo de las Escrituras. O sea, yo sí lo he oído. Donde uno dice, no, es que cuando uno empieza a hablar con las personas de Dios, no, Dios tan lindo, Dios es hermoso, yo lo siento aquí en mi corazón. Tenemos una relación tan hermosa con Él, pero nunca leen la palabra. ¿Han escuchado, les ha pasado conversaciones de personas que les digan eso? Que tienen una relación bonita con Dios, que conocen a Dios, pero prescinden de las Escrituras. Que les hablan, o sea, pero no tienen en cuenta las Escrituras, no parten sino de ellos mismos. Que creen tener una bonita relación con Dios por lo que sienten, y porque creen en un Dios, pero entonces de pronto saben que existe, la tienen abierta en el Salmo 91 ahí en la casa, y dicen tener una relación con Dios sin haber acudido a la Escritura. ¿Con base en qué dicen esto? Con base en lo que sienten en lo profundo del corazón y no con base en la palabra de Dios. Pablo, en esta carta a los Corintios, o sea, en los versículos anteriores, él se esmeró en dejar clarísimo que el ser humano es incapaz, no puede el ser humano conocer a Dios por sí mismo, por sus propios medios. No puede. Pablo, él se esmeró, se esforzó en darle a entender a esta iglesia y a la gente cuando le predicaba que las personas no pueden conocer a Dios por ellos mismos, con ideas por allá etéreas, todas extrañas, y decir que conocen a Dios, partiendo de su propia sabiduría. El ser humano puede imaginarse que tiene
una bonita relación con Dios, imaginarse cómo es Dios, suponer que conoce a Dios, partiendo de lo que a él le parece, sin tener en cuenta la palabra. Entonces, miren lo que sucede. Pablo se esmeró en dar a entender que el hombre por sí solo no puede conocer a Dios. No puede. O sea, parta de ese principio. Si usted no se acerca a la palabra de Dios, a conocer a Dios, no puede decir que conoce a Dios, que porque sintió en el corazón una punzadita bien linda. No. Frente a esa imposibilidad que tiene el hombre de conocer a Dios por sí mismo, por él mismo, con su propio parecer y con sus propios sentimientos, esa incapacidad que tiene el hombre, el que se quiso dar a conocer al hombre fue Dios mismo. Digo, tú no puedes hacerlo por ti mismo, tú puedes imaginarte, tú puedes creer, parecer, suponer, pero si no has tenido el contacto con la palabra de Dios, no has conocido a Dios. Entonces, frente a esa imposibilidad que Dios la conoce, la respuesta es que Dios se ha revelado al hombre. Pablo en esta misma carta dice que obviamente lo que les he dicho, que por sí mismo no puede conocer a Dios. Y Dios mismo, por iniciativa de Dios, decidió revelarse a los hombres, ya que el hombre no puede por sí mismo conocerse a Dios, es incapaz. Entonces él se acercó al hombre, fue Dios el que se acercó al hombre. Entonces, en esa acción que tuvo Dios de acercarse al hombre, hay tres aspectos de esa acción. La primera, el Espíritu Santo ha revelado a Dios. El Espíritu Santo ha revelado de Dios lo que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer. ¿Me explico? Es el Espíritu Santo que ha revelado de Dios lo que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer, menos en el estado de pecado caído. El segundo aspecto de esa acción de que Dios quiere que lo conozcamos es que Dios inspiró a los escritores de la Biblia, los inspiró lo que Dios quería que el hombre supiera de él, registrada aquí en la palabra. Y tres, que el Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos entender y conocer a Dios en el momento en que nosotros nos acercamos a la palabra. Entonces, estas tres acciones de ese interés de Dios de que nosotros lo conozcamos nos demuestra una cosa, nos demuestra nuestra absoluta dependencia para conocerlo a Él. No lo podemos, si queremos realmente conocer a Dios solitos, no podemos. Dependemos de Él, totalmente de Él. Entonces ahí vamos a entrar a mirar tres términos que ya mencioné en esas tres acciones de Dios, y es revelación, inspiración e iluminación. Vamos a tener claridad y vamos a distinguir qué es cada una de estas tres términos. Entonces, ¿qué es revelación? Entonces, la revelación es una comunicación sobrenatural de las verdades que Dios quiere que el hombre sepa. Entonces, esas verdades que Dios quiere que el hombre sepa se llama revelación, y que el hombre no puede aprender de forma natural. O sea, yo quiero que usted entienda que por sí solo no puede conocer a Dios. O sea, no puede esforzarse en tratar de decir que conoce a Dios si no tiene algunas características especiales. Dios escogió unos apóstoles para revelarles a ellos, por el Espíritu Santo, lo que Él quería que el ser humano supiera de Él y de sus planes para el mundo, que en ese momento y ahora no han sucedido muchas cosas, pero que están escritas.
Eso es revelación. Es esa comunicación que Dios le dio a esas personas por medio del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver en primera de Corintios 2, ¿dónde estamos en el texto guía? En los versículos 10 y 11. Entonces dice lo siguiente: pero Dios, si la tienen, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, esa revelación es esa acción de mostrar algo que es imposible que el hombre conozca por sí mismo, que nosotros no hubiéramos podido conocer por nosotros mismos. Vayamos un poquito atrás en este mismo capítulo 2, pero en el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de nuestra gloria. Entonces, en ese versículo 7, Pablo dice que la sabiduría, esta sabiduría que hablan los nacidos de nuevo, no es la sabiduría humana. O sea, Dios, ¿qué hizo Dios? Dios en ese interés de que lo conocieran, escogió unas personas. Dijo, pensó en su plan, yo quiero que conozcan de mí esto. Y escogió a esas personas. Y por medio del Espíritu Santo le dio la inspiración. Entonces, a esas personas que escribieron la palabra de Dios no lo hicieron con sabiduría humana. O sea, porque mucha gente, mire lo importante que esto, alguna vez a usted en sus conversaciones le han dicho, pero la Biblia fue escrita por hombres. O sea, ¿yo cómo voy a saber que eso es la palabra de Dios si la Biblia fue escrita por hombres? ¿Usted qué puede responder esa pregunta? O sea, exactamente, Dios utilizó definitivamente hombres, pero mire lo que dice aquí en la Escritura, que no fue la sabiduría humana. Miremos de nuevo el versículo 7. Mas hablamos sabiduría ¿de qué? De Dios. De Dios. O sea, ¿de qué estaba diciendo Pablo que él iba a hablar? ¿Su sabiduría? ¿Lo que él pensaba que era Dios? No, él estaba hablando de la sabiduría de Dios. O sea, y todos los nacidos de nuevo no hablamos sino sabiduría de Dios. Dice ese versículo 7 acá, el misterio, la sabiduría oculta, o sea, las cosas que no conocía a hombres para que las escribieran, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para que nosotros le conociéramos. Él utilizó eso. Entonces ahí no fue palabra de que Pablo pensaba, creía, sentía, aunque ellos fueron utilizados para escribir la palabra de Dios. Amén. Listo. ¿Qué significa eso? Que aquel conocimiento que estaba siendo oculto, que era un misterio y que era oculto, habían sido ahora revelados a esos hombres para que ellos los escribieran. Pablo insiste, él en todo el capítulo 1 de Corintios y en la primera parte del segundo insiste que no fueron ellos los que escribían, que Dios fue el que les reveló, revelar, les dio. En griego revelar se utiliza la palabra develar. Entonces un ejemplo para entender bien lo que es develar es cuando de pronto en las películas, yo no lo he vivido en carne propia, pero sí lo he visto en las películas, cuando llegan con una estatua cubierta, ¿se han visto?
y le ponen como una manta que la cubren totalmente y entran ahí cargando la estatua y la descubren, la develan. ¿Y la gente qué hace? ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan hermosa! Se asombra, se impacta y lo demuestra. Eso hizo Dios con su palabra. Por eso nosotros, cuando Él la develó, y voy a comentarles, vamos poco a poco, tenemos que decir ese, qué cosa tan extraña. Bueno, entonces eso es la palabra develar. Miremos por un momento en Efesios 2:20. En Efesios 2:20, sin perder la parte de Corintios. Efesios 2:20. Efesios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Perfecto, muy bien. Antes de esto, del 2:20, estaba hablando Pablo, voy a leer desde el 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ellos eran unos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y viene este versículo 20 que habla del asunto. A pesar de que ellos eran unos extranjeros y unos advenedizos, les recuerda el fundamento de esa unión que es Jesucristo, y que Él se la reveló a esos profetas, a esos apóstoles, por medio del Espíritu Santo. Ellos no llegaron a esas cosas de Dios por una conclusión propia. Ellos no dijeron, oiga, esto debe ser así. Nunca hicieron eso. Ellos sabían con exactitud lo que Dios les estaba dictando. Y qué bueno que Pablo dice, no por sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Entonces fueron a esos apóstoles que Dios les mostró cada una de sus cosas. ¿Cómo podemos evidenciar que esto es cierto? Mire, si la cosa no fuera así, ¿usted sí se da cuenta de la cantidad de religiones que hay? Eso es porque cada quien tiene una idea de Dios. Y se reúnen todos los que están de acuerdo con esa idea y arman una religión, una creencia. Ahora a otros les pareció que Dios era de otra manera. Eso se llama sabiduría humana. Cuando la gente cree conocer a Dios sin acercarse al Espíritu Santo, sin acercarse a las Escrituras, y cree que lo conoce, eso tiene un nombre: superstición. Entonces la gente se vuelve supersticiosa. Creen ahí en lo que hay en su corazón y creen que eso es el asunto, sin acercarse a la palabra. Esta revelación que Dios le dio a los hombres, a estos hombres que Él inspiró, está consignada en la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. No todo lo revelado quedó escrito. Dicen algunos autores que si hubieran escrito todas las palabras y los milagros de Jesús, habría muchos libros, muchos textos, muchas cosas. Pero Dios, lo que Él quiso que nosotros supiéramos, está consignado en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Es infalible, es inerrante. O sea que todo lo que está fuera de acá no es revelación. Ya la revelación se cerró. Ya Dios dijo hasta acá y ya está completo. Lo que yo quiero que ustedes sepan, ya se cerró. Por eso
Sí. Exactamente. Esa historia de que se reunieron unos hombres a decir, vamos a mirar qué colocamos acá, es lo que se llama el canon. El canon. Canon significa caña de medir, utilizada en los términos de los constructores. Unos hombres se reunieron inspirados por Dios, incluyeron aquí unos libros, que todos tienen una consistencia entre ellos. La Biblia no se contradice, pero lo importante que quiero decirles a ustedes hoy es que ya ese canon, esos libros que Dios reveló, ya se cerró. Ya la revelación fue hecha. Por eso la palabra revelación debería limitarse exclusivamente al uso de la Biblia. Por ejemplo, cuando usted está estudiando la palabra, bueno, pero no me les voy a adelantar. Entonces, claro que es revelación. Amén. O sea, debería limitarse solo cuando hablamos de la revelación a la palabra. Y bueno, la Biblia es la revelación de Dios, Jesús es la revelación perfecta del Dios invisible, pero no conocemos a Jesús ni por intuición. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 7:38? El que cree en mí, hablando de Jesús, ¿no? Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Conocer a Jesús, ¿cómo? Como dice la Escritura, o como dice Hollywood. Porque las películas nos quieren contar cómo es Jesús. Y uno cree saber algo de Jesús porque vio la pasión. Y dice el mismo Jesús, si ustedes me conocen a mí, como dice ¿qué? La Escritura. ¿Qué va a pasar? De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces por eso es que ni conocemos a Jesús ni por intuición, ni por emoción, ni por imaginación, solo por medio de la Biblia. Toda la palabra apunta a Cristo. Si alguien está estudiando la palabra y comprende o sea, ustedes se sientan, leen la palabra y comprenden algo, está bien decir, después de lo que les he dicho, está bien decir, Dios me reveló. No. Ni me reveló. Ya esto está escrito. Ya. Dios escogió a 40 escritores israelitas, todos israelitas menos Lucas, que era griego. A ellos los inspiró para que escribieran lo que Dios quería que nosotros supiéramos de él. Eso es inspiración. Está bien decir, Dios me inspiró. No, tampoco. Porque a nosotros Dios no nos está inspirando en mostrándonos cosas, como dice, ocultas, de misterio, para que la iglesia las sepa. Ya está hecho. Y escogió a esas personas. A mí ni a ti ni nos revela ni nos inspira desde ese punto de vista. Y estás ahí y comprendes algo. Está bien decir, Dios me iluminó. Ese es el término que tenemos que utilizar. Dios me iluminó la palabra. O sea, ¿por qué? Porque la revelación ya está hecha. Los inspirados no fuimos nosotros. Los inspirados fueron esos hombres que no hablan sabiduría humana, sino sabiduría de Dios, dice Pablo. Y a nosotros lo que hace Dios por medio de su Santo Espíritu es iluminarnos. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras.
aunque Él usó instrumentos humanos. Entonces, en este versículo del capítulo 2 de Corintios, Pablo, para mostrar la capacidad, entonces, espérate, o sea, mire, a mí me gustan mucho las ayudas audiovisuales, o sea, pero eso no lo exime de que usted busque en su palabra, ¿no? En su palabra no, sino en la Biblia. Entonces, en Primera de Corintios, eso ayuda para que todos nos ubiquemos. El versículo 11 dice lo siguiente, el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Pablo en este versículo utiliza una comparación de que ¿quién lo conoce a uno? O sea, Dios nos conoce a nosotros divinamente, pero usted también se conoce. Y dice que el espíritu, que dice, ¿quién conoce más al hombre que el espíritu que está en el hombre? O sea, uno se conoce. Uno a veces dice, oiga, mi esposo, ¿cómo me conoce? No, él no nos conoce tanto como nos conocemos nosotros mismos. Nuestro espíritu que está en nosotros sabe cómo somos nosotros. Y él utiliza esa comparación para decir que el Espíritu Santo que está en Dios lo conoce a quién, a Dios. Muy bien, miren lo que dice ahí en el 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del mismo hombre, ¿no?, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces Pablo ahí él utiliza que eso, que el Espíritu Santo sabe de Dios, pues se lo contó a hombres. Y a mí me parece eso es espectacular, o sea, y tú eres templo del Espíritu Santo, entonces la cosa es bien importante y bien profunda. Mire lo que dice en el versículo 12, en el siguiente, y nosotros no hemos recibido, me voy otra vez al 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esa expresión, que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, es una expresión que se usa para hablar de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque imagínense lo infinito que es Dios, lo grande que es Dios. Y si el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, no se necesita que ese ser Espíritu Santo sea omnisciente, omnipotente, atributos exclusivos de Dios. Entonces ese Espíritu Santo, que es el mismo Dios, conoce y escudriña lo profundo de Dios. Entonces, en este texto habla de eso, de que a ellos les reveló la palabra de Dios. A ellos, a unos hombres, o sea, los inspiró, ¿no? La revelación es lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. La inspiración es lo que Dios dio a los profetas, a los apóstoles, para que escribieran la palabra de Dios. ¿Ah? Sin equivocación. ¿Por qué Dios los inspiró? Por medio del Espíritu Santo, para supervisarlos de que escribieran fielmente lo que Dios quería que se escribiera. O sea, la palabra, mi tema no es, porque el próximo domingo se va a hablar de eso. Mi tema es ese. ¿Cómo es? La revelación. La Biblia, la única revelación. La única revelación. De hoy en 8 sí vamos a hablarles de iluminación.
Porque cuando usted permite que el Espíritu Santo lo ilumine para poder aplicar la palabra de Dios, hay transformación. Miren, no puede suceder, resístase a eso. Y es que si usted ora, lee la palabra, se esfuerza por venir, la vida sigue igual. Si usted ve que la vida sigue igual, algo está pasando. Algo está pasando. Porque no está recibiendo de pronto la iluminación, es cuando se te quite ese velo de la cara, de los ojos, del entendimiento, y tú dices, oiga, la cosa es así. La cosa no era como yo creía, la cosa es como Dios la hizo. Y ahí es cuando usted lo entiende, se le abren los ojos, se ilumina, como dice, y cambia. El resto de si la cosa no ha pasado por su vida, usted se ha vuelto es un intelectual de la Biblia. Que hay gente que lee la Biblia. Yo conocí muchísima gente que se pone uno a hablar y dice, no, yo he leído la Biblia, yo no sé la Biblia al derecho y al revés. La gente puede hablar intelectualmente del plan de salvación, lo puede hablar, pero no apropiarse. Y ahí es donde viene el siguiente versículo de Corintios. Lo siguiente. Entonces, si vamos en el 2, me volví al 10, ya habíamos leído el 11, el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Él repite y repite, mire, por favor entiéndame que a nosotros Dios nos inspiró a escribir esto, no son mis palabras, aunque mire, las expresiones de ellos propias pueden estar consignadas en la palabra. Sus sentimientos pueden en las palabras, sus temores y todo, pero sí recuerdan esa parte que acabamos de leer donde él dice que él tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Él no dice, mire, yo estoy acomodando lo espiritual que Dios me está dando a mi sabiduría humana. Entonces, mire, todo esto nos da argumentos para nosotros tener una confianza plena de la palabra y poder hablar con otros de eso, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si vamos en lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estoy en el 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mire, usted puede coger a una persona. Hace 8 días Javier hablaba de una conversación que tuvimos con un hombre. Bueno, yo la verdad no creo que él sepa mucho de la Biblia, que haya leído la Biblia. Por ahí la chapotea de hoja en hoja, pero sabe de otras cosas. Sabe de otras cosas, se ha leído libros, masonería, y eso se siente que puede, mejor dicho, hablar. Y él no puede entender las cosas espiritual, o sea, como que su cabeza le cuesta. Cuando dice aquí la palabra, en esta parte que dice, pero el hombre natural no percibe, la palabra percepción, la palabra es muy importante acá, porque tú puedes, mire, hablarle a una persona y la persona poder entender las cosas intelectualmente, para la salvación, pero no las acepta. No las acepta. Y esto de ser cristiano, y esto de nosotros estar viviendo en la vida cristiana, es de aceptar. Yo no solo entiendo el sacrificio de Jesús del Calvario, lo entendemos, lo que hizo, entonces lo hacemos. Son locura. Ellos lo ven a uno como ustedes. Son locura. Porque han de discernirse espiritualmente. En cambio, ¿qué hace el Espíritu? Juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció
la mente del Señor, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero que para finalizar veamos dos citas. Juan 20:31. Juan 20:31 le dije, sí. Juan 20:31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, vida en su nombre. Para eso fue escrito este libro. Amén. Para eso Dios se esforzó en acercarse, para que la gente crea que Jesucristo es el Mesías y para que nosotros tengamos que, ¿sí saben lo que está diciendo? Vida. Media vida, vida media, vida. O sea, hay gente que dice vida, eso no es vida, y es verdad, es verdad. Eso no me refiero a vida del ausente, no estar muerto. Eso no es vida, en ese sentido. Y en segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21, ¿listo? Dice lo siguiente: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bien. O sea, tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas? Revelación, inspiración, iluminación. Toda la Biblia fue escrita para beneficio nuestro. Hay versículos que son de aplicación secundaria para nosotros. Hay versículos como estos que hablamos de que a Pablo fue el que recibió la revelación. Él la recibió, no fuimos nosotros, pero es para beneficio de nosotros. Y que por medio del Espíritu Santo Dios nos ilumina, que eso es lo que se va a hablar en el siguiente domingo. Iluminación, que eso es lo que más necesitamos. O sea, yo le ruego al Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu voluntad, para que yo pueda ver el paso a seguir. Para finalizar les comento el testimonio de una persona que tenía una crisis de vida, una crisis muy fuerte en su vida, en su hogar, una mujer muy creyente, y dijo: yo sé que es que Dios me diga paso a paso qué hacer. Entonces, comentando, ella me hablaba de cómo Dios en su proceso le indicó y le habló paso por paso. Y era algo increíble porque yo sabía todo. O sea, yo soy muy metódica, a mí me gusta mucho la lista de chequeo, los pasos, primero esto, después lo otro. No me gusta mucho improvisar, sí es bueno a veces, pero no se me facilita. Soy muy así, entonces yo decía: pero tan chévere, que Dios le diga: bueno, primero, levántate a las 4 de la mañana, ora una hora. Después de la hora te puedes ir a dormir otra media horita y te levantas a las 5:30, paso por paso. Me comentaba que Dios le decía paso por paso qué hacer en su crisis. Yo dije: eso es lo que yo necesito. Pero Dios a veces, depende de la relación que Dios
que tenga uno con Dios. Porque hay cosas que depende de lo que uno necesita, ya están escritas en la palabra. Ya todo está escrito en todas las áreas de su vida. Yo le digo mucho a los jóvenes, a las jovencitas, le insisto a Daniela, le digo aquí a mis niñas preciosas, a Laurita, a mis hijos y todo eso. Qué grave es unirse en yugo desigual. Unirse en yugo desigual. La Biblia lo tiene escrito. No os unáis en yugo desigual. Yo por la mañana escucho de 6:30 a 7 de la mañana un programa que dan en el bebé mientras desayuno y corro por la carrera y todo eso de los chicos y todo eso. Escucho. Es un estudio que hacen en esa emisora cristiana y he escuchado a un pastor que, no me acuerdo por qué lo decía, de pronto si te acuerdas me dices, pero capté de lo siguiente. Él decía que una de sus chicas en su congregación se había unido en yugo desigual y él le dijo: mija, la palabra dice esto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión de la oscuridad con las tinieblas. Y ella siguió su camino, la chica siguió su camino y se casó. Y las cosas a veces no se ven inmediatamente, los efectos de esas cosas. No se ven al otro día, a la semana siguiente. No, esos son años a veces de vida invertida. Algo le pasó a esta chica. Y cuando volvió a llamar al pastor, decía este pastor hablando, decía: me llamó a decirme, ¿por qué Dios permitió que a mí me pasara esto? Entonces él recordó perfectamente el caso y dijo: Dios, mire, ya tenía escrito y usted lo leyó, ahí está. Ahí está. Ahí, exactamente. Ahí está, por favor, la Biblia. Necesitamos iluminación. Clamarle a Dios: mire Dios, por favor, abre, quita esa canción que cantamos ahorita y bueno, la de Ilumínanos y la de la cruz, donde empezó nuestra amistad. Se me olvida lo que tengo que estar crucificada ahí, porque empiezo a actuar carnalmente. Entonces, Dios, manténnos ahí clavados en la cruz y que yo no me coge y me vaya a hacer las mías. Porque eso es, a uno le dan ganas, a uno no le dan ganas. Mire lo que Pablo les enseñaba a los de Éfeso, porque eran unos intolerantes. Es que eso no pasa ahorita. Ellos eran intolerantes. La intolerancia está no solo de moda, esto es allá también. Y le decía: mire, Pablo es agotado de decirles, decía: mire, antes de todas esas cosas que a ustedes les están pasando, que se defiendan, que digan, es que yo no tuve la culpa, todo esto, dice: antes, ser benignos unos con otros. O sea, ser benignos, en otras versiones dice: sean amables. Eso es bondad. Amables, benignos, amables. Amables, o sea, ser amables, oiga, no sea grosero. Sea amable, unos con otros, misericordiosos unos con otros, tolerantes sean con nosotros. ¿Y sabe por qué le dice al final de Pablo, eso está en Efesios 4:32? Le dice: ¿saben por qué ustedes deben ser eso con otro? Porque es que Dios lo soportó a usted, es misericordioso con usted, es amable con usted. ¿Usted por qué no va a hacerlo con otro? Eso, créanme que a mí Dios me iluminó, me volví amable. Me exijo ser amable, no, o sea, no pisotear a la gente, así la gente uno crea en su concepto que se merece eso. Mire, yo me merecía la muerte, ser clavada en la cruz del Calvario, y Dios no me hizo eso. Porque yo voy a coger a otro y pisotear, que porque creo que porque no, por nada del mundo, sea lo que sea que yo tenga la razón y esa persona no la tenga,
está escrito. Amén. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ilumine a entender lo que está escrito. Mire, clámele al Señor. O sea, clámele al Señor, que así como esa persona me decía a mí, mire, fue paso por paso, escuchaba la voz de Dios, sentía claridad en mi mente. Pídale a Dios claridad en su mente para que usted pueda seguir el camino de Dios, porque ya está escrito, ya Él tiene su plan y somos necios a veces y nos salimos de ahí. Padre Celestial, gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias por haber inspirado, Señor, a esos hombres de las verdades tuyas y que hayan quedado consignadas, Señor, en un libro que está a mi alcance. Démosle gracias a Dios porque esas verdades de Dios las podemos acceder, tenemos acceso a ellas, no están ocultas, no están escondidas, están a tu alcance. Gracias, Padre, por eso. Gracias por revelar a tu Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos en Él vida. Señor, y perdónanos todas las veces, Señor, que nos hemos bajado de la cruz a hacer de las nuestras, creyendo que estamos haciendo justicia, creyendo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo es mal. Padre, perdona todas las veces, Señor, como decía el canto, se nos olvida, Señor. Se nos pierde la pasión en la mirada por tus cosas, Señor. Perdónanos todas esas veces que hemos ofendido con nuestras palabras, con nuestros criterios, con nuestras posiciones. Señor, perdónanos por no ceder, pudiendo ceder. Perdónanos todas las veces, Señor, que nos sentamos en nuestra palabra olvidando la tuya que ya está escrita. Y en este momento lo único, Dios, y yo le invito a que sea su única oración. Yo sé que tiene muchas oraciones, pero que hoy su única oración sea: ilumínanos, Dios. Que tu Santo Espíritu en nosotros obre en esta mente, Dios, en nuestras mentes. Que nosotros logremos ver las verdades para aplicarlas a nuestra vida. La palabra, Señor, sabemos que no es solo un libro de información, sino que es un libro de transformación, que transforma vidas, que nos transforma, que a mí me ha transformado y que falta mucho para que yo siga, para ser semejante a Cristo. Solo te pido, Dios, que me ilumines cada instante de mi vida, que abunde, como dice la palabra, tu palabra en mi corazón y en mi mente. Como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, Dios. Tus dichos, lo que dejaste escrito, Señor, para no pecar contra ti. Ilumínanos, Señor. Pídale a Dios que lo ilumine, que abra su entendimiento, que el Espíritu Santo sea mostrándole todas las cosas, cómo corregir, que si hay que exhortar, que si hay que alegrarse, nos alegremos en las cosas bien que hacemos, pero que si hay que ser corregidos, disciplinados, lo hagamos también, corregidos por el Espíritu de Dios. Hoy estamos dispuestos, Dios, como el barro en las manos del alfarero, a hacer ahora, Señor. Queremos que, Señor, la palabra que viene dentro de 8 días, que es la transformación, que es lo que hace esta palabra, llegue a nuestro corazón, Dios. Yo oro por la palabra que vamos a recibir de hoy en 8, porque es la Biblia la que transforma. No es su mente, no es su concepto propio, es la palabra lo que la transforma y es aceptarla. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.